Imagina esto, un mundo de videojuegos dominado por héroes masculinos, donde salvar princesas parece ser la regla, pero Nintendo poco a poco nos demostró que las verdaderas leyendas también podrían llevar falda, armadura, coronas o incluso un cañón en el brazo. Hoy no vamos a hablar de damiselas en apuros, no, vamos a repasar a las 10 mujeres más influyentes de Nintendo, aquellas que cambiaron la forma en que jugamos, sentimos y recordamos cada historia. Algunas fueron pioneras en marcar el camino, otras rompieron estereotipos y unas cuantas se ganaron su lugar a base de pura fuerza, carisma o sacrificio. Y ojo, porque este top no es solo nostalgia, también descubrirás secretos, curiosidades y momentos que quizás no conocías de estos personajes, desde las diosas, princesas, piratas y hasta secretarias que hoy son parte de la cultura gamer. Así que quédate hasta el final, porque te aseguro que más de una de estas mujeres icónicas te harán pensar, wow, sin ellas Nintendo no sería lo mismo. ¿Sabías que uno de los personajes más influyentes de Nintendo no viene de Mario ni de Zelda ni de Metroid, sino de un juego lleno de pintura y estilo urbano? Sí, estoy hablando de Marina Ida, la ídolo Octoling de Splatoon 2, y créeme, su historia es mucho más profunda e inspiradora de lo que imaginas. Marina apareció por primera vez en Splatoon 2 como parte del dúo musical Up the Hawk junto a Pearl. Para muchos fue solo la chica cool que canta, pero detrás de ese diseño lleno de estilo se esconde un personaje con un trasfondo cargado de significado. Porque ojo, Marina no siempre fue una heroína, de hecho viene del mismísimo ejército enemigo de los Inkling, el ejército octariano. Imagina esto, una joven Octoling brillante, genio de la ingeniería y la tecnología, capaz de construir máquinas de guerra letales para los octarianos. Su futuro estaba escrito hasta que un día algo cambió. Marina escuchó por accidente la música de los Inkling y aquí está lo poderoso, esa simple chispa de arte, de cultura, la inspiró a rebelarse contra todo lo que conocía. Dejó atrás su vida militar y cruzó al mundo de los Inkling, donde conoció a Pearl, su compañera inseparable. ¿Te das cuenta? Nintendo nos mostró que incluso en un videojuego de disparos coloridos puede romper barreras, inspirar cambios y transformar a alguien de villano a ídolo. Marina no solo es querida por los fans por su diseño o por su música, sino porque representa algo mucho más grande. Diversidad y representación. Es uno de los primeros personajes de Nintendo que muestra una estética afrodescendiente en su piel y cabello. Redención y esperanza. Nos enseña que nunca es tarde para cambiar de bando y luchar por lo que realmente creemos. Símbolo de estilo y comunidad. En el universo de Splatoon, Marin es un icono de moda, cultura y música juvenil. En la vida real se convirtió en una favorita de la comunidad, incluso llegando a eclipsar a Pearl en popularidad. Pero aquí está lo más interesante. Marina logró algo que pocos personajes de Nintendo han hecho. Rompió la barrera entre jugadores y personaje. Muchos fans, especialmente jóvenes, se identificaron con su historia de sentirse fuera de lugar, pero encontraron un nuevo hogar en una comunidad que los aceptó tal y como son. Y dime, ¿no es eso lo que hace que un personaje sea verdaderamente influyente? ¿Cómo es posible que uno de los personajes secundarios que empezó siendo solo la secretaria del alcalde terminó convirtiéndose en uno de los rostros más reconocidos de Nintendo? Canela aparece por primera vez en Animal Crossing New Leaf en 2012. En teoría su papel era simple, asistente del jugador, que en ese juego se convertía en alcalde. Pero aquí es donde pasa lo interesante, porque Nintendo no solo creó una secretaria virtual, creó un símbolo de amabilidad, ternura y lealtad que terminó siendo mucho más grande que el propio juego. En muy poco tiempo, Canela se volvió la cara oficial de la saga, porque encarnaba todo lo que Animal Crossing representa: comunidad, empatía y calidez. Su diseño sencillo pero adorable, su personalidad trabajadora pero siempre positiva, y su rol de apoyo incondicional al jugador hicieron que fuera imposible no encariñarse con ella. Pero la cosa no se queda ahí. Canela salía del pueblo para conquistar todo Nintendo. En 2019 fue anunciada como luchadora de Super Smash Bros. Ultimate. Sí, la secretaria adorable que nos recordaba las fiestas locales ahora estaba lanzando cañonazos contra Mario, Pikachu y Link. Ese contraste entre su dulzura y su capacidad de combate fue explosiva en la comunidad gamer y la elevó a otro nivel de popularidad. Porque seamos honestos, ¿quién no sonrió la primera vez que vio a Canela noquear a Bowser con una caña de pescar? Lo más sorprendente es que Canela no solo es un personaje, se convirtió en un icono cultural.
viral. Su presencia en memes, fanarts y hasta campañas publicitarias de Nintendo la transformaron en embajadora de la compañía y a la altura de figuras como Mario o Pikachu. Y durante la pandemia, cuando Animal Crossing New Horizons explotó en popularidad, Canela fue más que nunca la cara de la tranquilidad y la compañía en tiempos difíciles. Era ese recordatorio digital de que aunque el mundo se detuviera, siempre había un lugar seguro al que volver. Canela es la prueba viviente de que no necesita ser el héroe con la espada legendaria ni el salvador del universo para dejar la huella en la historia de los videojuegos. A veces basta con ser amable, auténtica y estar ahí para los demás. Hay un personaje de Nintendo cuya historia es tan cargada de tragedia y fuerza interior que muchos fans la consideran la reina no coronada de toda su saga. Te hablo de Melia Antiqua, una de las figuras más influyentes y al mismo tiempo más subestimadas de Xenoblade Chronicles. Melia es princesa de la raza High Entia, seres longevos, sabios y llenos de tradición. Desde su nacimiento el destino la condenó a cargar con una responsabilidad inmensa, heredera de un reino que se encontraba en pleno colapso. Por lo que realmente la hace especial no es solo su linaje, sino la manera en que convierte el dolor en fortaleza. A diferencia de otras heroínas que luchan por amor o gloria, Melia vive en una constante soledad emocional. Su pueblo la margina por ser de sangre mixta. Su familia la usa como ficha política y cuando finalmente encuentra un espacio en el grupo protagonista, debe ocultar sus sentimientos, incluso su amor no correspondido hacia Shulk. Este silencio forzado la transforma en un personaje con el que muchos jugadores se identifican, alguien que sonríe con fuerza, pero lucha contra tormentas internas. A lo largo de la historia, Melia demuestra que no necesita ser rescatada, al contrario, es ella que constantemente se mantiene firme, aunque le arrebaten todo. Pierde a su madre, su pueblo es devastado, incluso su lugar como protagonista romántica es desplazado, y aún así jamás se quiebra. Melia representa el mensaje de que la verdadera fuerza no está en ganar siempre, sino en seguir adelante, incluso cuando todo se derrumba a tu alrededor. Lo más interesante es cómo los fans la han convertido en un símbolo de resiliencia. Muchos consideran que Melia es el personaje que necesita más y justamente por eso su figura se volvió tan influyente. Nintendo lo entendió y años después le dieron más protagonismo en las expansiones y epílogos de Xenoblade, reconociendo el impacto que dejó en la comunidad. Lucina no es simplemente otro personaje de Fire Emblem, su historia va mucho más allá de la típica princesa guerrera. Estamos hablando de una joven que creció en un mundo destruido por la guerra y la oscuridad, y lo más impactante es que intentó cambiar ese futuro. Tuvo que ocultar quién era realmente, incluso a los héroes que la ayudarían a cumplir su misión. Cuando aparece por primera vez en Fire Emblem Awakening, Lucina se hace llamar Mart, rindiendo homenaje al legendario héroe del pasado, pero no lo hace solo para honrarlo, sino para proteger su verdadera identidad, porque si sus aliados descubrieran quién era en realidad, podrían no confiar en ella, y eso pondría en riesgo todo su plan para cambiar el destino del mundo. Imagina crecer sabiendo que el futuro está condenado, que tu familia será destruida y que tus amigos no sobrevivirán. Eso es lo que Lucina carga sobre sus hombros, pero en lugar de rendirse decide tomar la espada Falchion y enfrentarse al propio destino. Su viaje es una mezcla de valentía, desesperación y amor por aquellos que aún pueden ser salvados. Y aquí viene uno de los momentos más memorables, cuando finalmente revela que no es Mart sino la hija de Chrom, el protagonista del juego. Ese giro narrativo no solo sorprende a los jugadores, sino que redefine toda la historia, porque Lucina no es una viajera cualquiera, es alguien con un vínculo directo al corazón de la trama, y cada decisión que toma puede cambiar la historia para siempre. Más allá del juego, Lucina se convirtió en un símbolo de Nintendo. Fue tan querida que llegó a Super Smash Bros., convirtiéndose en una de las luchadoras favoritas por su velocidad, estilo y diseño. No es solo una princesa guerrera, es un icono de cómo Nintendo ha sabido construir personajes femeninos profundos, con motivaciones reales y un impacto directo en la historia.
¿Qué pasaría si la deidad que te guía en tus aventuras también te manipula desde las sombras? Pues eso es exactamente lo que hace Palutena en Kid Icarus, una diosa que no es tan perfecta como parece. Palutena no es una princesa esperando ser rescatada, es la diosa de la luz en el universo de Kid Icarus, y su papel es mucho más complejo que el de ser una simple guía celestial. Desde el primer juego ya se establece como la protectora de la humanidad, pero fue en Kid Icarus Uprising donde realmente mostró su carisma, esa personalidad única que mezcla sabiduría, sarcasmo y misterio. Palutena es quien concede a Pete sus poderes. Ella es la razón por la que el protagonista puede volar, luchar contra Medusa y enfrentarse a fuerzas que superarían a cualquier humano. A nivel narrativo, ella representa la esperanza y la luz, pero Nintendo jugó con algo muy interesante. A veces la luz también puede cegar. Y aquí es donde la historia se pone buena. Palutena no es solo la diosa buena. En Uprising los jugadores descubren que en ciertos momentos Palutena manipula, oculta información e incluso pone a Pete en peligro para lograr sus objetivos. Eso crea una dualidad increíble. ¿Realmente puedes confiar ciegamente en una diosa? Ese tipo de narrativa rompió con el típico arquetipo de guía benevolente, y esa tensión constante es lo que hace que cada diálogo con Palutena sea oro puro. Su popularidad fue tal que no tardó en convertirse en un icono dentro de Nintendo, tanto así que llegó a Super Smash Bros. No solo como luchadora, sino también como comentarista que rompe la cuarta pared explicando a otros personajes. Ese toque cómico e inteligente terminó por consolidarla como uno de los personajes femeninos más influyentes y queridos de Nintendo. Dixie Kong apareció por primera vez en Donkey Kong Country 2 Diddy Kong Quest en 1995, y aunque a un inicio parecía solo la compañera de Diddy, rápidamente se ganó el cariño de los jugadores. La razón: su habilidad única, usar su larga coleta rubia como hélice para planear, alcanzar lugares imposibles y darle al jugador un nuevo nivel de exploración. Esto no solo cambió la jugabilidad, también la transformó en la verdadera protagonista en los ojos de muchos fans. Nintendo la diseñó como un personaje secundario, pero terminó robándose el show. En Donkey Kong Country 3 fue incluso la heroína principal, reemplazando a Donkey y Diddy, y aquí pasó algo increíble. Muchos jugadores prefirieron jugar con ella gracias a su versatilidad y estilo. Era rápida, ágil y sobre todo tenía una personalidad alegre que contrastaba con el tono más serio de la saga. Lo más sorprendente es que Dixie fue uno de los primeros personajes femeninos de Nintendo que tenía un rol protagónico real en un videojuego de plataformas. Estábamos hablando de mediados de los 90, una época donde casi siempre las chicas eran secundarias o damiselas en apuros. Nintendo apostó por ella y el público respondió con entusiasmo, tanto que hasta el día de hoy sigue apareciendo en títulos como Donkey Kong Tropical Freeze. Dixie no solo es importante porque planea con el cabello, ella representa algo más profundo: independencia. No necesita que la rescaten. Carisma: su actitud alegre la hace única. Inocencia: introdujo mecánicas que incluso hoy siguen inspirando a otros jugadores de plataformas. En pocas palabras, Dixie Kong es la prueba de que a veces los personajes secundarios pueden convertirse en las verdaderas estrellas. Imagina un personaje de Nintendo que trabaja como repartidor de pizza, es cheerleader, toca en una banda de rock y aún así tiene tiempo para ser parte de una de las sagas más locas de la compañía. Mona, el alma creativa y caótica de WarioWare. Mona no es la típica heroína de Nintendo, no pelea contra dragones ni tiene que rescatar un reino perdido. En cambio, es un personaje que refleja la vida moderna, múltiples trabajos, sueños imposibles y una energía que nunca se apaga. Desde su debut en WarioWare Inc. Mega Micro Games para la Game Boy Advance, se convirtió en una de las caras más carismáticas de la saga. Lo curioso de Mona es que cada vez que aparece lo hace en un nuevo trabajo. A veces es cajera, otras veces es fotógrafa e incluso ha llegado a ser arqueóloga. Es como si Nintendo hubiera creado un personaje que representa la idea de la multitarea llevada al extremo. Eso genera una conexión inmediata con el jugador, porque todos en algún punto hemos sentido la locura de hacer mil cosas
cosas al mismo tiempo. Pero aquí viene lo más interesante. Aunque siempre cambia de empleo, Mona nunca pierde su esencia. Es optimista, alegre y un poco caótica, tanto que incluso tiene su propio escuadrón de fans, los Mono Pizza, un grupo de amigos que la sigue en motocicleta para ayudarla a repartir pedidos a toda velocidad. Nintendo convirtió hasta la entrega de pizzas en una aventura épica. Y ojo, porque ese detalle es importante. Mona se convirtió en uno de los pocos personajes femeninos de Nintendo que no depende de ser princesa, guerrera o villana. Ella es simplemente Mona, única, independiente y con una energía que contagia cada minijuego en el que aparece. En WarioWare Smooth Moves y WarioWare Gold, Mona brilla con más fuerza, mostrando que puede adaptarse a cualquier locura que le pongan enfrente. Nintendo supo que este personaje era demasiado especial como para dejarlo en segundo plano y la convirtió en uno de los rostros más reconocibles de toda la saga. Y aquí está el secreto de su influencia. Mona no solo es divertida, también representa creatividad sin límites. Es una chispa de frescura en un mundo donde muchos personajes se parecen entre sí. Una princesa que para sobrevivir tuvo que dejar atrás su identidad y convertirse en alguien completamente nuevo. Sheik, el alter ego de Zelda, no solo cambió la saga para siempre, sino también la forma en que vemos a los héroes de los videojuegos. En Ocarina of Time, Nintendo jugó con nuestras percepciones. Durante toda la primera mitad del juego, la princesa Zelda desaparece misteriosamente, y cuando Link despierta tras 7 años, un personaje enigmático aparece, Sheik, un guerrero de la tribu Sheikah, silencioso, fuerte, con movimientos de ninja y un aura misterioso que atrapa a todos los jugadores. Lo increíble es que nadie, y repito, nadie en 1998 sospechaba lo que Nintendo estaba tramando. Sheik nos guiaba, nos enseñaba canciones, nos salvaba en los momentos más oscuros, pero en el fondo era todo un misterio. Cuando por fin descubrimos que Sheik era Zelda disfrazada, fue un momento histórico. Una princesa que no se limitó a esperar su rescate. No, Zelda tomó cartas en el asunto, ocultó su identidad y se filtró en un mundo dominado por Ganondorf para proteger el futuro de Hyrule. Nintendo nos presentó una Zelda activa, fuerte, estratégica. Sheik no solo fue un disfraz, fue un mensaje que incluso el rol más clásico, el de princesa, puede romper las cadenas de lo esperado y convertirse en algo mucho más. Este giro narrativo marcó un antes y un después. Sheik se convirtió en un icono de empoderamiento misterioso y rebeldía dentro de Nintendo. Mipha no es solo otro personaje secundario de Zelda, ella es la princesa Sora, guardiana de la bestia divina Vah Ruta y una integrante de los 4 campeones elegidos por Zelda. Pero lo que la hace inolvidable no es únicamente su rol en la guerra contra Ganon, sino la manera en que se entrelaza con la vida de Link. Desde su niñez, Mipha siempre estuvo cerca de Link. En sus recuerdos vemos cómo ella lo protege, lo curaba con sus poderes únicos y lo miraba con un cariño que iba más allá de la amistad. De hecho, en las misiones secundarias se revela que Mipha estaba profundamente enamorada de Link y que llegó a tallar con sus propias manos la armadura Sora, un símbolo de compromiso en su cultura. Lo fuerte, nunca tuvo la oportunidad de entregársela en vida. Durante la guerra contra Ganon, Mipha no dudó en ponerse al frente del peligro. Luchó dentro de Vah Ruta hasta su último aliento, quedando atrapada y condenada a vagar como espíritu. Y aún así, incluso en la muerte siguió cumpliendo su promesa. Cuando recuperamos sus recuerdos, Mipha habla con dulzura, sin rencor, solo con amor. Ese contraste entre tragedia y ternura es lo que la convierte en una de las historias más desgarradoras en Breath of the Wild. Lo increíble de Mipha es que con pocos diálogos logró dejar una huella imborrable. Mientras otros campeones representan la fuerza, la valentía o la estrategia, ella simboliza el sacrificio silencioso y el amor incondicional. Muchos jugadores incluso consideran que la relación más pura de Link no fue con Zelda, sino con Mipha. Y aquí viene lo más impactante. En Age of Calamity, la precuela alternativa, vemos una versión de Mipha que logró sobrevivir. Eso nos hace preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si Mipha hubiera estado viva en Breath of the Wild? ¿Habría cambiado el destino de Link y Zelda? ¿O el amor silencioso de Mipha siempre estuvo condenado a ser un recuerdo? Recuerda,
Siempre te protegeré. Ahora, ¿qué pasaría si el verdadero héroe de Twilight Princess no fuera Link, sino alguien que nunca buscó serlo? Hablo de Midna, ese personaje misterioso que al principio parecía un simple acompañante sarcástico, pero terminó robándose el corazón de millones de jugadores y cambiando para siempre la forma en la que vemos a los aliados de la leyenda de Zelda. Cuando aparece por primera vez, Midna no es la típica figura sabia como Zelda, ni un mentor como Impa. Es pequeña, traviesa y descarada, con un aire burlón que hasta incomoda. Se ríe de Link, lo manipula y parece que solo busca aprovecharse de él para cumplir sus propios objetivos. Pero aquí está el truco. Ese tono sarcástico y juguetón es lo que nos enganchó. Nintendo rompió el molde. En lugar de una ayudante pasiva, nos dieron un personaje con carácter fuerte, secretos oscuros y motivaciones ocultas. Lo más fascinante de Midna es su dualidad. Por un lado, la vemos en su forma maldita, pequeña, casi caricaturesca, obligada a depender de Link. Por el otro, sabemos que en realidad es la auténtica soberana del reino del crepúsculo, una mujer imponente, sabia y llena de poder. Y aquí entra lo brillante, esa transformación no solo es física, también es narrativa. Midna comienza como alguien egoísta, pero poco a poco muestra lealtad, valentía y una vulnerabilidad tan humana que resulta imposible no conectar con ella. Midna no es un simple NPC que te ayuda a abrir puertas, es el motor emocional de Twilight Princess. Ella guía a Link, sí, pero también lo desafía, lo reta y lo obliga a superarse. Su relación con Zelda es clave. Al inicio parece que Midna la desprecia, pero luego, cuando Zelda sacrifica su poder para salvarla, ocurre un cambio brutal. Ese momento no solo salva a Midna físicamente, también rompe su barrera emocional y la acerca a la humanidad que había rechazado. Lo más doloroso viene al final, cuando Midna recupera su forma original y se revela como la reina del crepúsculo. La vemos fuerte, elegante, imponente como nunca. Y justo cuando creemos que forma parte del futuro de Hyrule, ella decide destruir el espejo que conecta a ambos mundos. Ese golpe nos destroza. Aunque ella se convirtió en alguien cercano y querido, Midna eligió sacrificarse para proteger a los demás, cerrando la puerta a cualquier reencuentro. Cada una de ellas no solo marcó la historia de los videojuegos, sino que también cambió la forma en la que los jugadores percibimos a las heroínas, a las villanas y a los iconos de nuestra infancia. Pero ojo, si piensas que esto fue épico, lo que viene después es todavía más profundo, porque en el próximo video vamos a explorar un tema que conecta la esencia de cada personaje con algo mucho más filosófico: las almas de Undertale. ¿Te imaginas qué pasaría si los grandes personajes de los videojuegos portaran las almas que definen la determinación, la justicia o la valentía? Ese misterio lo resolvemos en la segunda parte, los personajes de los videojuegos con las almas de Undertale. Créeme, no querrás perdértelo. Haz clic ahora y acompáñame en ese viaje.